ya le despedí. Ahora vamos a hablar de un tema. Me gustaría que vieran unas fotografías. Unas fotografías que es un recuerdo. ¿Quién es este hombre? Santiago Jesús González. Santiago Jesús González era el líder de una formación política que también pasó por aquí, en la campaña electoral. Yo tuve que entrevistarlo, fíjate. Tuve que entrevistarlo. Hay cosas que uno tiene que hacer en la vida, sí, claro, de las que se puede arrepentir. Bueno, después nos enteramos que este señor fue acusado por varias personas a las que, digo, supuestamente estafó, porque todavía no hay sentencia. Pero es ahí que la Fiscalía pide 3 años de cárcel, al que llaman, incluso a nivel nacional, el pequeño Nicolás Canario. El Ministerio Público solicita a este señor que indemnice con más de 49.000 euros a un informático a quien prometió un puesto en el Centro Nacional de Inteligencia. Claro, uno lee un poco la historia y dice, vamos a ver, ¿quién es más incauto, este o los que se dejaron incautar? La verdad. Por esa razón, como esa respuesta no la tengo yo, tengo que saludar al abogado Alberto Bacallado, que ya estuvo una vez aquí, acompañando a uno de los que señalaban y acusaban a este hombre, al pequeño, porque fíjate con quién se llegó a fotografiar. A Daya Morín. Sí, se fotografió con Bueno, todo el Daya mundo. Morín era candidato al Puerto de la Cruz. Mira, él tenía una tendencia más bien liberal, ¿no? Sí. Que tiene más fotos con Coalición Canaria y con... bueno, más fotos, las únicas que le hemos visto con Coalición Canaria y con el Partido Popular. Con el presidente del gobierno. Por eso digo, sí, claro, pero bueno, ¿qué vas a saber? Ni Domínguez ni el otro. Se te acerca, me sacas una foto en campaña electoral, ya sabes tú, eso es muy fácil, ¿no? Después le veremos una foto con su majestad el rey actual. Mira, hasta con Ana Mendoza. Sí, sí. Vale. Y aquí en una procesión. En La Caleta, creo que es. En su tierra natal, el Quísico de los Vinos. Con don José Manuel Soria. También. Casi nada. Sí, sí, sí. Mira, con Cristina. Sí, sí. Bueno, ¿cómo es posible que todo esto llegara a donde ha llegado? ¿Cómo es posible que este hombre, que alguien, por ejemplo, este informático, llegara a entregarle cantidades de 21.000 euros, de 6.000, otra vez 21.000, después 500, después 550? Con Mariano Rajoy. Sí, claro. Como el pequeño Nicolás. Sí, sí, sí. Él llegó a mandar una carta a la Casa Real para ver si podía presentarle el partido político a Felipe. Menos mal que no lo recibió. Menos mal, porque debería ser acabarse. Señor Bacallado, abogado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oiga, este tema tiene lo que estira un chicle. Ya sé que tiene lo que tiene, ¿no? Pero yo por eso le agradezco muchísimo que se haya venido usted por lo menos aquí 10 minutos a nosotros y nos cuente cómo está la historia. ¿Usted cuando ve que usted sigue siendo el representante legal de los estafados, de algunos de los estafados? Sí, de momento sí. Hay dos con los que ahora mismo, con los que pronto tendrán otro abogado, pues por cuestiones familiares, etcétera. Pero en principio sigo llevando la acusación particular, sí. ¿Usted lleva, por ejemplo, al informático? Sí. Bien. Sí, de momento sí. ¿Y al señor soldado, al exsoldado Fariña? No, lo lleva una compañera. Ya lo lleva una muy buena compañera, penalista, ¿no? ella Sí, también. que estuvo aquí Fariña y contó su historia también, un pobre chico con unos problemas depresivos del demonio al que le dijo que le iba a solventar el tema porque lo que quería era salir ya del ejército, que lo dejaran en paz y que le indemnizaran por todo lo que estaba ocurriendo, y le llegó a prometer que él hablaba con Cospedal y que Cospedal, en ese entonces la ministra de Defensa, Cospedal lo iba a entender. Pero fíjese, en el caso de Fariña, yo puedo llegar a entender a Fariña porque es un tipo muy vulnerable, es una persona que estaba desquiciada, estaba hecha polvo, entonces cualquiera llega y dice, yo te arreglo eso y me entrego, te doy 600 euros para que hagas un viaje, que fue lo que le dio, para que me lo soluciones. Porque es un tipo vulnerable, porque es una persona que estaba desquiciada, mal, además con tratamiento psiquiátrico. Pero, por ejemplo, ¿cómo cae un informático en esta estafa? Le dice que le va a colocar en el CNI, porque él es el director del CNI, le llega a decir. Pero ¿cómo una persona que ha pasado por la universidad, que se le supone inteligente, puede caer en esta falacia? Bueno, no sé, igual es que... bueno, es que realmente el Código Penal tipifica precisamente la estafa distinta del robo o del hurto, precisamente porque media un engaño. Es decir, las personas que se dedican a... De hecho, ahora tengo otros delitos de estafa que me están entrando en el despacho, parece ser que están de moda ahora, y lo que pasa es que no son tan mediáticos. Pero vamos a ver, lo que tienen estas personas, estos presuntos estafadores, es que se crean una tela de araña
y lo que hacen es se inventan una historia, se crean un mundo paralelo, un mundo medio virtual, por así decirlo, y lo que hacen es que se le creen tanto sus mentiras que se lo hacen creer a los demás. Este chico, como tenía, vamos a ver, no solo tiene fotos con altos cargos de la política, también tenía amistades con algunos altos cargos de la política, incluso a nivel nacional. Entonces esto, vamos a ver, eso no es un delito, pero él sí aprovechaba esos contactos para engañar a la gente, para otorgarse credibilidad y, por lo tanto, cometer este tipo de actos, porque no olvidemos que no solo hay una persona estafada, es decir, hay 6 personadas y 3 o 4 personas más que no tuvieron el atrevimiento, no tuvieron la fuerza moral de meterse en un procedimiento judicial porque los hundió moralmente. Se puede establecer, bueno, de hecho, como se le denomina a este individuo como el pequeño Nicolás, ¿se puede establecer un paralelismo con el caso del pequeño Nicolás? Sí, ¿El auténtico? Sí, pero digamos que la tortilla virada al revés, permítaseme la expresión. Es decir, el pequeño Nicolás, o Nicolás, como se le llama, el madrileño, Sí. este chico lo que tenía era muy poca labia, pero muy buenos conocimientos. Entonces, digamos que él se enrolló en su propia tela de araña, pues por tener muy buenos conocimientos, pero muy poca labia, y lo acabaron pillando. ¿Qué le pasó en este caso a don Santiago González? Pues don Santiago González le pasó todo lo contrario, tiene muy buena labia, pero se enrodó en su propia tela de araña porque cayó en cuestiones de conocimiento, porque claro, mis clientes se iban dando cuenta de algunas cosas, lo de subdirector en funciones, etcétera, pero después nombraba cosas como, como el al 112, y resulta que nosotros, yo por ejemplo soy el abogado de la Asociación de Salvamento y Rescate, presidida por Adaya Morín, y conocemos precisamente al coordinador del 112, entonces habían cosas que nos iban cuadrando. A Daya Morín, por ejemplo, que lo hemos entrevistado aquí, que le conocemos, le vi en ese pase de fotos que hemos puesto, le hemos visto haciendo campaña electoral en aquel momento porque iba como candidato al Puerto de la Cruz, ¿no? Pues la verdad es que eso lo desconozco. La verdad, o habrán coincidido a lo mejor en algún acto benéfico o algo, porque Adaya Morín está muy centrado ahora mismo en su... No, sí, pero en aquel entonces, algo en aquel entonces, ¿no? Que estamos hablando de la campaña electoral que dio como resultado estos datos, estas elecciones, ¿no? Las últimas, sí, fue la última. Si no me equivoco, sí. Sí, fue la última. Se identificó como coordinador del 112 en Canarias, su jefe de seguridad del Estado y director en funciones... Ese cargo no existe, por ejemplo. Ahí también lo fueron pillando por ahí también. Es decir, uno de mis clientes, que es precisamente el informático, se fue dando cuenta de esas cosas. Y director en funciones del Centro Nacional de Inteligencia. Pero mire, su cliente que le dice, ¿cómo cayó la telaraña? ¿Tan desesperado estaba? Vamos a ver, de todos mis clientes eran todos muy buenos profesionales en su rama, y él resulta que, bueno, pues tenía un buen puesto de trabajo, etcétera, pero realmente, pues este chico decía que tenía tales influencias, pues que a través de ellas le podía conseguir un puesto, y dice, mira, eres tan bueno en lo que hace que a través de mis contactos te puedo conseguir a lo mejor un trabajo en el CNI, yo puedo hablar con alguien, lo típico, la típica llamada, el típico amiguismo, por así decirlo. Oiga, al igual hubiera caído hasta yo también, no lo creo, pero bueno, al igual uno le dice, mira Alberto, ¿te interesa después de 15 años de ejercicio llegar al Constitucional? Quién sabe si me pillan a mí también. Es que tenía carisma, Enrique, ¿eh? Lo que pasa que, claro, es que aquí tenemos el tema de, mira, que el alcalde me va a poner al niño a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos una pillería también intrínseca y en el que decía, coño, alguien me va a subir. No, cúrratelo, preséntatela a las oposiciones o yo qué sé, ¿no? De todas maneras, el CNI no se accede por oposición. No, yo sé que al CNI no se accede... Totalmente de acuerdo con... Al CNI se accede como se accede, ¿no? Al final, bueno, o eres policía o eres y tienes unas cualidades y te captan. Exactamente. Pero como en todas las agencias de inteligencia, te captan, vale. Sí. En este caso era una captación, digamos. Digamos que sí, que sería como un observador, ¿no? Como decíamos antes cuando los chicos jugaban al fútbol, oye, hay un observador, ¿no? Hay alguien que te está mirando porque eres bueno en lo tuyo. Un Sweden, ¿cómo se llamaba este? Sí, el del FBI. El del FBI no, el de la CIA, el que al final sí. Sí, bien. Sí, que al final eran expertos eran auténticos expertos en datos, ¿no? Que eran lo que estaban continuamente observando datos, veían exactamente qué es por dónde iban las conversaciones mundiales y sacaban unos parámetros y decían por aquí hay peligro, por aquí no hay peligro, ¿no? Dime. Yo quería hacer una pregunta porque no sé cuánto nos queda ahí, porque no quiero que se me quede en el tintero. Ahora vamos sobre el tema de la acusación de la fiscal. Muy bien, perfecto. Y de la nuestra. Ahí va. ¿Ustedes qué esperan de la justicia con este caso? Hombre, nosotros vamos a ver principalmente de la justicia pedimos que se restituya el daño que ha causado, en este caso
la devolución de las cantidades que ha hecho, que ha sustraído presuntamente, pero lo que no vamos a conseguir de la justicia es la restitución del daño moral en principio. ¿Por qué? Porque, como bien les acabo de comentar, el delito de estafa, así como el de apropiación indebida, se distingue del delito de robo en que tiene un componente moral. Es decir, tú engañas a una persona, utilizas una especie de amistad, una especie de cercanía, una afinidad, y entonces te utilizan tus sentimientos, te utilizan un deseo de llegar a algo para sacarte el dinero. Entonces tiene un componente moral que ese sí es verdad que ese no se puede recuperar. Esta experiencia, les digo que sobre todo los que no han entrado en el procedimiento no la van a olvidar, ¿eh? Ya. ¿Cuántos estafados es lo que... ¿Cuánta gente estafó? Vamos, que han iniciado el proceso. Los que hayan iniciado el proceso. Los que están en el proceso, 6. Pero los que se hayan quedado fuera, yo he llegado a contar hasta 20. Guau. Y bueno, y hay gente que llegó a pagarle la campaña política en algunos municipios y demás y nunca vio nada. Tengo 3 de esos y la Fiscalía pide la libre absolución. Bueno, me imagino que ahora me preguntarás de eso, pero pide la libre absolución, el sobreseimiento provisional con respecto a 3 de ellos. Uno de ellos es el que le pagó la campaña porque dice que en principio no hay pruebas suficientes. No lo entiendo porque yo presenté unos documentos en los que claramente se demuestra que sí hubo engaño, prometiendo unos contratos en el gobierno de Canarias, etcétera, etcétera, y bueno, y consiguió que no solo que le pagaran la campaña, sino que además trabajaran para él gratis otros 2 más. Y esas personas no vieron un euro, esas personas dejaron sus trabajos, una de ellas tiene un niño pequeño también, estuvieron viviendo prácticamente en la miseria durante meses, y ¿cómo restituimos eso? ¿Cuánto llevamos con este caso, Bacallado? Pues vamos para 2 años ya. Ahora en julio hacemos 2 años ya, creo yo. 2 años. De hecho, mis pronósticos se cumplieron. Es decir, antes de que se cumpliera el año, yo dije en el programa de Ana Mendoza, precisamente, yo le comenté que esto se iba a decretar la causa como compleja, que iban a tener que prorrogar la causa porque era compleja, y así fue. Y hasta ahora, pues, se han cumplido los pronósticos. Pero el hecho, porque esta es una información que saca el periódico El Día, lo sacaba el pasado 8 de julio, accedía a esta documentación donde la Fiscalía pide 3 años de cárcel y además 49.000 euros por un lado, 600 por el otro. Eso es lo que pide la Fiscalía. Y la solución provisional por parte de los otros 3 personas. Bien, si esto lo pide la Fiscalía, digamos que el asunto está a punto de verse para juicio. Sí, claro. Ahora estamos pendientes de que las pruebas que se propusieron, tanto en el escrito de la acusación del Ministerio Público como en el nuestro, bueno, y de otras compañeras que también lleva acusación particular, pues ahora estamos pendientes de ver cuáles son las pruebas que se van a estimar oportunas o no, y una vez que sepamos cuáles son las pruebas, se reparte o al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, dependiendo de cuál considere el instructor, que es el competente. ¿Ustedes les satisface la postura, lo que pide la Fiscalía? No. ¿Qué piden? ¿Qué pedirían ustedes? Yo, concretamente, la acusación particular pedía 6 años, y voy a explicar por qué. Porque yo considero que hay un delito de estafa agravado del 250 del Código Penal, y me explico por qué. Este tipo dice que cuando se comete la estafa y sustraes más de 50.000 euros, claro, entre el soldado y uno de mis clientes no llegan, pero si lo sumamos a los otros 3, sí sobrepasaría los 50.000 euros. Claro. Y además, a 2 de ellos, a un matrimonio, lo dejaron prácticamente en una situación de precariedad que ha sido demostrada y cuya documental se ha aportado a la instrucción. Entonces, para mí sí se cumplen los requisitos del 250 y por lo tanto pido 6 años. No le van a caer 6 años y ni siquiera sé si va a ir por la audiencia provincial, pero están pedidos. Vamos a ver qué criterio prefiere la judicatura. Usted sabe que este señor, mientras tanto, ha estado haciendo un programa de radio, en una radio local, en Geneto. Algo he escuchado, sí. No tiene miedo que se le vaya a Suiza, ni nada, ni a Suiza, ni a Bélgica, ni nada de esto. Bueno, tampoco tenía miedo de que se fueran a Alemania, y mire lo que pasó con el señor P, ¿no? Que ni los alemanes lo han entregado, entonces no, y además... Pero este señor, quiero decir, que está en libertad. ¿En qué condiciones está ahora en la calle? Él está, vamos a ver, él está en libertad provisional, pero cuidado, él está citado ahora en julio para comparecer, para retirar los escritos de acusaciones, porque ahora su abogado tiene que hacer un escrito de defensa. ¿Qué significa esto? Cuidado, el juez instructor puede mandar la prisión provisional ahora, ¿eh? Perfectamente, cabe, ¿eh? Y se hace en muchos casos. Es posible que con respecto a los escritos de acusación que ha visto el juez instructor, decida por la cuestión de la gravedad meterlo en prisión provisional. Eso cabe. No digo que vaya a pasar, y de hecho se lo dije el otro día a mis clientes, pero procesalmente es posible y se hace.
Pero no porque haya riesgo de que desaparezca. Podría haberlo. Si él cuando recoja su escrito de acusación ve que por un lado le piden 3 y por el otro, porque a veces los jueces hacen más casos a la acusación particular que a la fiscalía, pide 6, oiga, si yo tengo el pasaporte y tengo los medios económicos y tengo el dinero guardado, que es el problema de estos delitos, cabe esa posibilidad y cabe ese riesgo. Aunque bueno, es más práctica la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio, pero eso no garantiza que él se quede aquí para comparecer. ¿Ustedes podían pedir esas medidas cautelares? Yo las pedí. Yo concretamente las pedí, aunque prefiero la retirada del pasaporte que la privación de libertad, por lo menos de manera cautelar. ¿Y no se ha tomado ninguna decisión? De momento al respecto no, pero la va a tomar el juez. En cuanto esté el escrito de defensa, se va a tomar la decisión oportuna. Vale, estamos hablando, díganos ya por última, una última cuestión, estamos hablando de meses después del verano, claro. La instrucción para ser una causa compleja ha ido relativamente rápido. Yo creo que antes del verano del próximo año tenemos fecha para juicio. Pues... No digo que sea rápido, pero no es muy lento, ¿eh? No es muy lento para una causa como esta. Les digo que tengo causas mucho más lentas, ¿eh? Ya. Y casos de estafa y presuntamente más sencillas. Y me gustaría decirles, si me lo permiten, señores, que en el despacho mío ahora mismo están entrando estafas peculiares, ¿eh? Yo quería ir por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, A ver, ¿qué tipo de estafas? Porque, claro, nos echó el engodo al principio y no quería dejarle escapar bueno, pues entonces para alertar a nuestros televidentes. pues entonces hice bien con echarle el engodo, pero sin estafa. Bien. A ver, sin sustraerle el dinero. A ver, pues mire, yo por ejemplo ahora mismo tengo un caso en el Puerto de la Cruz, que ya hay una denuncia ante la Fiscalía y hay una querella que se va a presentar la próxima semana en la zona de Taoro. Esta noticia va a ser muy interesante cuando la saquen. A ver. Y es más, preferiría que la sacaran ustedes, pero bueno. No, pero si me la va a contar ya la vamos a sacar. Es un señor que viene de la península, no voy a decir de dónde concretamente, bueno, sí, de Galicia, que tiene varias sociedades limitadas, pero se hace pasar por entidad crediticia. ¿Qué hace este señor? Concede préstamos de alto riesgo considerados por el Banco de España. Las personas a las que les hace préstamos a veces entienden más, a veces entienden menos de cuestiones financieras, pero bueno, ya ha pillado a un par de empresarios, ya ha pillado a un par de personas y ahora tengo 2 edificios en el Puerto de la Cruz, uno lo llevo yo, en el que van a ser desalojados no solo un negocio que ha funcionado toda la vida, sino varias personas porque se dedica presuntamente, aunque puedo decir la noticia porque ya está en Fiscalía, se dedica presuntamente a alterar los precios de las subastas. Artículo 262 del Código Penal. Es decir, con varias sociedades limitadas, este señor se presenta a la puja y en los remates deja quebrar la subasta y cuando pasan los 40 días establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en vez de llevarse la subasta por 250.000 euros, baja al 75% y cuando quiebra, cae al 50%. Y en vez de llevarse un edificio por 200.000, se los lleva por 100.000 y ya tiene compradores. Y eso se está investigando ahora mismo. Pues tenemos que hablar de ese modus operandi. Sí, y incluso hablando antes de mi propio amigo y compañero, Adaya Morín, sí. La propia Asociación de Salvamento y Rescate y el observatorio que tenemos creado y los proyectos que él ha hecho públicos aquí, es muy amigo él de esta casa. Nos estamos convirtiendo prácticamente ya en una entidad de acusación popular porque estamos teniendo que ayudar a algunos socorristas porque por la situación precaria que tienen, pues hay, vamos a llamar, oportunistas que intentan sacar tajada, pero bueno, de eso todavía no puedo hablar porque todavía estamos en investigación. Bueno, me he quedado sin tiempo, pero vaya, que... Nos sigue dejando con el interés. Bien, no, pero... Bueno, pues vuelvo otro día cuando me inviten. No, pero vamos a seguir muy de cerca. El programa acaba, esta temporada acaba ahora. Yo creo que tenemos todo el verano para investigar. Pues sí, señores. Y felicidades por la temporada, caballero. Señor Bacallao, gracias, muy amable. Muy amable. Ahora vamos a hablar de un tema interesantísimo.